Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo. Me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Ribet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie Hola, te confunda. hola, un saludo a toda la audiencia de Rebelde. No digo buenos días, porque como diría Silvio Rodríguez, los días no son buenos. No son buenos los días cuando despertamos con una noticia muy triste, el fallecimiento en Santiago de Cuba de la poetisa, la importante poetisa cubana Teresa Melo, una noticia que nos ha tomado no solo de sorpresa, sino que golpea muy duro. Y bueno, nuestro pésame, nuestro sentido pésame a su familia, particularmente a su hija, y a Santiago y a la poesía cubana, a la intelectualidad cubana. Le doy los buenos días, bueno, ya decía que no son buenos, le doy el saludo a Babi y a Reinier. Buenos días. Reinier la conoce, digamos, la conocemos, estábamos juntos compartíamos chat en La Pupila. Sí. Me entero esta mañana por Reinier y bueno, por La Pupila. Yo quería sumarme a las condolencias igual y al pensar, Teresa era una gran poetisa, pero también era una gran revolucionaria. Era una mujer que constantemente estaba ahí al pie del cañón, a costa incluso, sin importarle ningún tipo de linchamiento. Ningún tipo de defendiendo costo. constantemente la revolución, sin ningún tipo de condicionamiento, sin nada. Era una mujer realmente de una estirpe y de unos principios muy sólidos. Pierde la poesía, pierde la cultura cubana y pierde también la revolución, una hija. Una poetisa tremenda, como decía en un post hoy Joel Suárez, era un arma cargada de futuro. Bueno, hay muchos temas para abordar hoy. Está el tema de los fondos buitres, el juicio en Londres, del que teníamos noticia ayer por Humbertico, y bueno, ya eso se ha comentado bastante en el noticiero. Esperamos tener de vuelta a Humberto para comentar más. La caravana contra el bloqueo de este fin de semana, que además se dedicó al homenaje a los 170 años de Martí, y bueno, hay otros asuntos menores que no voy a mezclar con estos que son más importantes. Ya saben a qué me refiero, cierto personaje que emigró y ahora es el centro de todo el chanchullo de las redes, y en todo sale a flote la carroña de los odiadores, gente que grita sin ton ni son, terroristas que gritan terroristas, en fin, yo les propongo oír cómo lo interpreta Maslenik, que a los 92 años es uno de los que enfrentó a la turba contra la última caravana, o con la más reciente, vamos a decir, caravana contra el bloqueo en Miami. Escuchemos. Lo que adversa a las caravanas no es el exilio cubano, es la excrescencia de ese exilio. Yo digo que la sociedad cubana se puede asemejar a un central azucarero. La caña de azúcar entra a los molinos, sale el jugo que se convierte en guarapo, el guarapo se convierte en miel, la centrífuga hace el azúcar, después se refina, pero está la cachaza, que es la excrescencia de la caña de azúcar. Y esa excrescencia es la que representa esto que llamarían el nuevo exilio de la chusmocracia, que no tiene que ver absolutamente nada con cientos de cubanos, miles de cubanos que no están de acuerdo con el gobierno, pero que yo los conozco, tengo muchos amigos en esa clase social, que son personas decentes. No los veo ahí y los conozco a todos. Ni siquiera la que organiza estas protestas contra las caravanas hace acto de presencia allí. Los organiza y les paga, pero no va ni Nosca Pérez Castellón, que es la autora de todo ese movimiento que surge de la entraña
de lo que fue el grupo adverso a lo que fue la fundación de Mascanosa, se llama el CLC. Es lo que está detrás de todo este movimiento. Pero ninguno de ellos va a adversar a las caravanas. ¿Por qué? Porque se considera la clase élite de la vieja burguesía cubana. Y todos estos elementos son mercenarios pagados por ellos, reclutados en los albañales de la calle 8 para adversar a las caravanas de Puentes de Amor, que lo único que hace es movilizar a lo mejor de la sociedad cubana de Miami para ayudar al pueblo de Cuba a salir de esta crisis económica producto del bloqueo norteamericano. Me critican porque yo llamo bloqueo y ellos llaman embargo. Bueno, si les gusta la palabra embargo, abajo el embargo. Abajo el bloqueo y abajo el embargo, que a fin de cuentas es lo mismo. Oprimir al pueblo de Cuba para que se rinda por hambre y desesperación. Yo creo que el pueblo de Cuba, desde allá, desde la isla, sabe quiénes somos los que estamos a su lado y los que están en contra. Que dicho sea de paso, todo esto no es más que una operación mediática donde confluyen los peores intereses de la burguesía antigua, descalificada para gobernar a Cuba, y esta nueva excrescencia que se llama exilio nuevo, renovado, que en definitiva no representan ni siquiera al exilio histórico cubano. Estamos adversados por elementos desclasados. Yo creo que Carlos Lazo, esto le digo a los televidentes, se ha echado sobre los hombros una tarea de gigantes. Por eso estamos a su lado. Porque los retos se enfrentan dando la cara. A ti y a mí, Carlos, nos atacan de distintas máscaras. Digo máscaras porque no se atreven todos a salir al frente. Hay bandera falsa en esos que se dicen fidelistas revolucionarios. El gobierno revolucionario cubano lo representa el presidente Díaz-Canel. Y ese gobierno revolucionario, de una manera no sectaria, reconoce en nombre del pueblo de Cuba y agradece en nombre del pueblo de Cuba que Puentes de Amor está rompiendo fronteras para buscar una mejor relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, que ambos representan a sus pueblos. Y yo creo que en el futuro los Puentes de Amor superarán a los muros de odio. Bueno, podemos estar de acuerdo total o parcialmente con Maslesnik, pero sin duda el hecho de que sea una persona que ha vivido tantos años allí, que parece que conoce a profundidad todo ese elemento, por eso quería usarlo para arrancar, y quiero justamente que Reinier, que nos des tu punto de vista sobre esto, porque fue realmente brutal la reacción contra la caravana, contra el bloqueo este fin de semana. Exacto. Mira, permíteme un minuto nada más. El presidente Díaz-Canel acaba de tuitear hace aproximadamente una hora, pero bueno, me llegó ahora por el Twitter la notificación a partir del fallecimiento de Teresa Melo, y quería compartirlo muy rápido. Sí. Con inmensa tristeza hemos conocido el fallecimiento de nuestra amiga Teresa Melo, una mujer intachable, poeta querida por su Santiago y por Cuba. Es esa isla que tanto amó y defendió. Llegue el abrazo mío y de Liz a su hija, a toda su familia y a sus amigos. No quería dejar pasar por alto las condolencias del presidente.
Mira, con respecto a lo que tú me preguntabas y a lo que estábamos escuchando, retomando el tema del fragmento de audio que tú ponías de Marlene y la manera violenta en que se están manifestando estos grupos de odio, porque ya no se pueden llamar ni grupos contrarrevolucionarios, ya son grupos de odios anticubanos lo que se ha ido conformando. A mí me gustó mucho la metáfora, ¿no?, que hizo Leslie al inicio con el tema del central azucarero y el excremento, o lo que queda, el desperdicio. La excrescencia, sí. La excrescencia, ajá, de la caña, y es así. Sí, lo que estamos viendo hoy en estos grupos que se han ido conformando de odio, grupos que se dicen supuestamente por la libertad, es una excrescencia de cubanos que se ha ido asentando ahí en el sur de la Florida. Y esto es importante dejarlo claro. No son todos los cubanos que están en Estados Unidos. Si nosotros no podemos circunscribir y meter en un mismo saco a toda la emigración nuestra que está allí, ni a todos los cubanos. Ahí hay gente decente, hay gente honrada, hay gente buena, pero sí hay un grupito, una claque, que es esta, que estamos viendo, que está ahí, que se desplaza también hacia Europa, hacia determinadas plazas, y que está actuando con ese odio y con esa hazaña. Y hay un elemento importante, Arlene, están siendo cada vez más minorías. Es decir, ellos creen que o aspiraron en algún momento que iban a crecer en cuanto al número de personas que siguieran las políticas estas de odio que ellos quieren fomentar, y realmente se han quedado bastante aislados. Un ejemplo lo acabamos de ver ahora en Londres. Armaron una gran algarabía con el tema del juicio en Londres, politizaron y manipularon todo lo que les dio la gana, lo que ocurrió en Londres. Valga aclarar, porque no hemos hablado en este programa sobre ese proceso. El juicio que se sigue en Londres contra el Banco Central de Cuba es mentira. Si lo que dijo la contrarrevolución es mentira, que sea para obligar a Cuba a pagar todas sus deudas externas. Que dicho sea de paso, todos los países del mundo tienen deuda. Todos. Estados Unidos creo que tiene más que nadie. Ajá. Entonces, la deuda que más se mira es la de Cuba, y la deuda que más se politiza es la de Cuba. Ese es un primer elemento. Era mentira que Cuba estaba siendo enjuiciada para que pagara ya todas sus deudas. La otra mentira es que Cuba, el veredicto del juicio, era un juicio político contra la revolución cubana. Totalmente absurdo. Este es un proceso judicial que está en marcha y que va a demorar meses, a partir de que un funcionario corrupto del Banco Central de Cuba vendió inconsultamente, a escondida, haciendo trampa, vendió una parte, una porción de una deuda cubana a un fondo buitre. Recordemos que los fondos buitres son pequeñas empresas, pequeños mecanismos que se dedican a comprar deudas a muy bajo precio para después exigirle a los estados que la paguen de inmediato, y generan, por supuesto, una situación de caos financiera y de caos económico en los estados. Argentina, no podemos hablar con más detenimiento de eso. Entonces, este juicio en Londres lo que está buscando es plantear si este fondo buitre, si esta empresa es un acreedor legítimo de Cuba o no. Es lo único que se está dirimiendo en ese contexto. Y quisieron manipularlo y quisieron presentarlo como un juicio político contra la revolución cubana. Y en función de eso, retomó la idea, por lo cual caí aquí, empezaron a hacer una gran convocatoria para Londres, para el pasado 24 de enero, a irse a Londres, a manifestarse en Londres, a encontrarse en Londres. Cuando tú veías las imágenes, eran unos 4 pelagatos los que habían ahí. Se mueve mucho la cámara para que no los cuentes, pero no pasan de... Es un reducto cada vez más aislado. Exacto. Y eso los pone cada vez más histéricos, y los pone también cada vez más frenéticos por tratar de lograr alguna acción, y por eso es que recurren constantemente a la descalificación, a la agresión verbal, al acoso, a la gritería, a la chusmería. Así mismo, hay que gritar mucho para que parezcan muchos. Babi. Sí, yo realmente lo estoy escuchando, y son pocos, a pesar de que le pagan todos, Eso es una suerte de turismo que tienen ellos asegurados, que donde quiera que haya algún asunto que tenga Cuba como protagonista, allá van ellos, a donde quiera que sea, porque tienen mucho dinero, y yo creo que eso es lo que están preocupados, que haya buenos resultados en cualquier lugar para Cuba, y ellos pierdan su trabajo. O no su trabajo, porque eso no es un trabajo, aunque ellos lo han convertido en su fuente de ingresos. Además hay conversaciones, vino una delegación estadounidense a hablar con Cuba sobre temas que son de interés bilateral. Ayer estaba por el sur de la Florida, estuvo Mallorca, y lo convirtieron también en foco de su atención, porque le piden
y piden que tienen que quitarle a Cuba todos los mínimos gestos que ha habido últimamente, que no son más que volver a la realidad, sobre todo en temas del funcionamiento de la embajada aquí en La Habana, que poco a poco está retomando su actividad consular, aunque todavía no está al máximo de sus capacidades, pero se introduce ahora el tema del parol y también están en contra porque a ellos lo que les interesa es el show de la frontera y la migración insegura y que haya tipos de accidentes como esta naufragio que hubo el otro día, porque todo eso les sirve para su politización. Y serán 4 gatos y hacen ese ruido y alguien podrá pensar de que realmente es un sector importante el que se está moviendo. Y protestan contra todo, porque tú bien aclarabas que la caravana que se realiza ya tradicionalmente al final de cada mes, en esta oportunidad también pretendía rendir homenaje a Martí. Al Martí que nos han querido escamotear, al Martí que lo han utilizado también para decir o santiguar o bautizar acciones contra Cuba. La mayor ofensa es la radio y la televisión que pusieron el nombre del apóstol. Ellos que representan los antivalores justamente que desde el punto de vista moral y ético Martí combatió y nos dejó en toda su obra cómo actuar, y ellos actúan sobre todo lo contrario. Es decir, habrá que seguir viendo muchas cosas y seguir recibiendo noticias de personas que no se merecerían ninguna atención, sino el rechazo que ya están teniendo, porque Marlene lo detallaba bien. Hay una migración cubana que nunca va a ser concomitante con comportamientos de esta naturaleza, como no eran en Cuba, ni lo van a hacer en ninguna otra ciudad, estar juntándote con esos desclasados que lo que convierten es toda su chusmería en una actividad política. Según mucha gente, los odiadores están desesperados, por supuesto, justamente porque son 20 millones los que reciben cada año para la subversión, esa que se declara, los 20 millones que se declaran. Hay otros ingresos que no sabemos a cuánto pueden ascender y que también los beneficia. No exactamente a ellos, aunque hay algunos que se han logrado sacar buenas tajadas y ahora presumen de la buena vida que tienen en Miami. Bueno, por ahí está el innombrable que parece que dicen que va a abrir un restaurante también ahora. Y seguramente sí, pero yo no quito un componente que siempre ha tenido la política de Estados Unidos hacia la Revolución Cubana, señores, que es articular a esos grupos para sostener el cerco e incluso para negociar cualquier posible cambio de política. ¿Qué quiero decir? Que no veo ajena la mano que mueve la cuna históricamente. Si ellos no quisieran, no pondrían los 20 millones anuales para la subversión. Es decir, el día que cualquier administración norteamericana quisiera que este tipo de industria de la contrarrevolución, de la gritería frente al espejo, digo yo, porque ¿quién grita terrorista? Los que son terroristas. Ajá, parece que se están gritando ellos mismos. Claro, me doy cuenta que esto tiene que ver con que están desesperados porque está sonando muy fuerte que pueden acabar de quitar a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. Pero te das cuenta, es decir, estamos hablando de un tema que el mundo entero reclama que se levante y que hay un grupo gritando que se mantenga. Y ahí es el doble juego de la administración norteamericana. No la separo de esto que está ocurriendo. No sé, Reinier, si piensan lo mismo. Sí, mira, el tema de crear una contrarrevolución artificial dentro de la revolución cubana es una cosa que viene desde los inicios mismos de la revolución, desde el año 59, año 60, 61. Recordemos que hay algo importante que se habla poco, que es la Operación Mangosta. Si la Operación Mangosta fue una operación de la Agencia Central de Inteligencia aprobada por el gobierno de Estados Unidos, que tenía un grupo de operaciones o de acciones encubiertas, dentro de las cuales estaban las acciones mediáticas y también estaban las acciones de crear una contrarrevolución ficticia dentro de Cuba. En aquel momento, para que esa contrarrevolución se alzara en armas en una circunstancia determinada, lo cual nunca lograron. Pero después esa contrarrevolución ha sido funcional para desde el punto de vista de imagen pública, es decir, de crear una percepción, una supuesta percepción de oposición
a la revolución de crear, de incluso inflándola muchas veces. Cuando tienen 4, dice que tienen 400, y es crear constantemente esa percepción, y también, por supuesto, como tú decías, ese condicionamiento político ante determinadas circunstancias. Para justificar, bueno, hay cubanos que piden esto. Babi, un segundo. Se nos acaba el tiempo, ahí está. En cualquier lugar, ya viene la electricidad. Sí, hace... hay motivos para seguir con este tema en otra oportunidad, creo. Seguiremos el próximo jueves. Gracias a los dos. Muy buenos días, Cuba. Nuestro dolor, nuestro pésame por la pérdida de una gran, queridísima poetisa, Teresa Melo. Seguiremos chapeando.